Estimados alumnos, reciban un cordial saludo y continuaremos con el desarrollo del curso de elaboración de proyectos de investigación. En esta clase de hoy vamos a hablar acerca del marco teórico. El marco teórico ya corresponde al capítulo 2 de un trabajo de investigación de tesis. El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema, ahora pasamos al marco teórico. Este capítulo comprende tres aspectos, o tres partes si se quiere, ¿no? En primer lugar, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el glosario de términos. ¿En qué consiste? Consiste en sustentar teóricamente el estudio que realizamos, lo cual implica revisar, analizar y exponer aquellas teorías, investigaciones y otro tipo de información relacionado con el tema que estamos analizando. Aquí se condensará todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta donde el tema y la temática del objeto a investigar tenga un soporte teórico que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. Ninguna investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico. Entonces, ahora el paso siguiente es sustentar teóricamente nuestras variables, nuestra investigación. Tenemos que revisar libros para citar a los autores, revisar tesis para considerar como antecedentes de la investigación, ¿de acuerdo? Y eso, sobre todo, tomando en cuenta las normas APA. APA es la Asociación Norteamericana que regula o que normaliza, si se quiere, todo lo relacionado a un trabajo de investigación, el tipo de letra, los márgenes, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario que el grupo de trabajo conozca y maneje todos los niveles teóricos de su trabajo, para evitar repetir hipótesis o planteamientos ya trabajados. La reseña de este marco teórico, aparte del proyecto, debe dejar bien claro para indicar qué teóricos o qué teorías, qué fundamentos es el que va a servir para la pauta de la investigación. Por ejemplo, ¿no? Alguna teoría fundamental en el tema de la motivación, la teoría de la motivacional de Friedrich Herzberg, ¿no? Estamos estudiando el tema de procesos y procedimientos, la teoría de los procesos de Frederick Taylor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos fundamentos teóricos van a permitir presentar una serie de conceptos que constituyen un cuerpo unitario y no simplemente un conjunto arbitrario de definiciones, por medio del cual pues, se van a sistematizar, clasificar y relacionar entre sí los fenómenos particulares estudiados. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente conceptualizar las variables, sino también los indicadores y subindicadores. ¿De acuerdo? De uno y otro libro, no solamente un libro, hay que indistintamente utilizar varios libros para sacar los conceptos, las teorías, los elementos, las importancias, los procesos y todos los temas relacionados con nuestro trabajo de investigación. ¿Cuál es la función del marco teórico? En cuanto a las funciones, tienen la siguiente connotación en el desarrollo de la investigación. En primer lugar, nos ayuda a prevenir errores, porque tiene un fundamento teórico, hay un sustento teórico que nos respalda y genera confiabilidad en la investigación. Pero sobre todo, debe basarse estas conceptualizaciones de libros, ¿ya? Porque si lo hacemos de Internet, recuerden que el Internet no es tan confiable y eso pues bajaría el nivel de nuestra investigación. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, además de ampliar el horizonte del estudio, guía al investigador para que éste se centre en su propio problema y evite desviaciones. También conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde serán probadas en la realidad. Inspira nuevas ideas de investigación. Vamos a entrar a un tema fundamental, que corresponde a la lección 8, que son las citas bibliográficas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones que incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la escritura del texto. En el estilo APA, sexta edición, se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página. Eso es lo que ha cambiado ahora. Antes se usaban las citas en el pie de página, ahora solamente van dentro de paréntesis en el mismo texto. Entonces la cita ofrece información sobre el autor, año de publicación y conduce al lector a las referencias que deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que quiera enfatizar con ella. Entonces, si no citamos a los autores, lo que podríamos estar cometiendo es un plagio.
¿De acuerdo? Entonces, simplemente citamos al autor y ya no estaríamos cometiendo un plagio. En el primer caso, se hace énfasis al autor, que es lo que generalmente se utiliza. ¿Qué significa? Por ejemplo, decimos, según Chavenato 2015, define la administración como eso, ¿no? Estamos poniendo énfasis en el autor. Cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, también en las citas basadas en el texto, ya no en el autor, sino en el texto. Primero va el texto del autor y al final va la cita del autor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, empezamos definiendo, ¿no? La administración es una ciencia, etcétera, etcétera, y al final decimos punto Chavenato 2014. ¿Ya? Hay dos formas, ¿no? Primero va el autor y en segundo lugar, al final del texto va el autor. De la misma manera también se puede realizar mediante, de manera textual o parafraseada, lo cual es relevante al número de citas, de palabras citadas para confirmar la cita. Como vamos a ver. Citar un escrito es hacer mención del mismo, ya sea refiriéndonos a todo o a una de sus partes. El objetivo de una cita es iniciar una discusión o reforzar conclusiones. Las citas son necesarias por exigirlo la comprensión de la lectura o por pedirlo la honradez intelectual del investigador. Debe evitarse colocar citas por ostentación o cuando los autores no sean verdadera autoridad en la materia. Hay que tener en cuenta esta recomendación. O sea, la cita le da cierto nivel de confianza, porque lo primero que hace el jurado va a revisar si hay citas o no, a quiénes se ha citado. O sea, el ver que haya citas en un trabajo de investigación nos hace ver pues qué libros se ha revisado, qué autores se ha citado, ¿no? Y eso realza el nivel de un trabajo de investigación. Las citas han de realizarse con exactitud y fidelidad, siendo necesario que el mismo autor las verifique. Deben ser concretas y completas. No deben reunir diversos escritos para formar textos artificiales ni utilizar demasiadas citas, sino solo las indispensables. Ordinariamente se cita en el idioma en que se escribe. Cuando la cita es de gran valor en el idioma original, esta se traduce dentro del texto y la cita original se coloca en una nota al pie de página o viceversa. Entonces, una cita contiene básicamente 4 elementos: el apellido del autor, el año, el texto y la página. ¿De acuerdo? 4 elementos fundamentales. Solamente el primer apellido, ¿no? Antes se ponían 2 apellidos, ahora solamente el primer apellido. Por ejemplo, Fernández, ¿no? El año de publicación, entre paréntesis, 2020. El texto que se transcribe, todo el texto que está en el libro, el párrafo. Y la página, finalmente, en donde se encuentra ese texto. El apellido del autor y el año de publicación sirven para identificar el escrito en la lista alfabética de referencia que se encuentra al final del trabajo. El orden de colocación de cada elemento depende de la manera como se redacte la cita.